Mis queridos líderes, un gusto compartir más un Power Hour con todos ustedes y hoy vamos a trabajar una parte, en una medida parte cierre, parte seguimiento, eh, pero más bien es un tema de cómo concretar, cómo lograr concretar todas esas personas que tal vez tenemos pendientes por firmar. Y ahorita que estuvimos trabajando con la gente linda de Toluca, o sea, tuvimos un gran evento, o sea, solo de nuestro equipo tuvimos más de 50 invitados en la sala. De hecho, hasta más, porque justo hoy estaba mandando mensajes a las personas mías que no llegaron de el evento y algunos me dijeron, Nico, sí, yo sí llegué. Entonces, de hecho, tuvimos hasta muchísima más gente de la que tenemos registrada con el equipo. Entonces estuvo espectacular. Entonces, hoy yo te voy a enseñar cómo de cierta manera qué puedes hacer para concretar cierres o concretar pagos para que de una vez por todas vayas sacando nuevos socios. Y todo parte desde un principio. Los dueños de By Design no te van a pagar comisiones por ser el que mejor invita o por cuánta gente tuviste en un evento. Los dueños de By Design tampoco te van a pagar por que tú seas muy bueno contando la presentación. Y que, mejor dicho, la gente cuando termine la presentación salga vuelta loca y diga, esta es la mejor presentación que yo he escuchado en mi vida. Al final, la verdad es que de nada te sirve que la gente diga que escuchó la mejor presentación de tu vida, o de su vida, mejor dicho, si no se están uniendo o no están pagando. La única forma en la que vas a lograr que by design y que los dueños de la compañía te paguen una comisión, y como hemos visto con muchas personas hoy en by design, que paguen muy buenas comisiones de 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 500,000 dólares, es porque hay ventas, porque hay facturación, porque hay pagos concretados. Entonces hoy te voy a dar algunas lecciones, y ya que estamos en modo mundial, te voy a dar algunas lecciones de cómo concretar pagos o cómo concretar cierres como un número 9. Y tú me podrás decir, Nico, ¿cómo así como un número 9? Bueno, para los que no les gusta mucho el fútbol o no entienden mucho el fútbol, el 9 es ese jugador que está ahí en la cancha y que le queda la bola y concreta el gol. O sea, el 9 es ese jugador, en mi país le llamarían milpa, no sé cómo le llamen en México, no sé si tendrá el mismo nombre, pero es ese jugador que está ahí literalmente solo esperando a que le llegue la bola para que haga el gol. Ese es un verdadero 9, por decirlo de alguna forma, pero es el que concreta. ¿Ok? Es el que concreta, el que concreta el gol. Su labor es esa, o sea, que le llegue la bola y que la meta. Y vamos a hacer lo mismo pero con los pagos, ¿ok? Entonces, yo sé que muchos de ustedes tienen ya mucha gente a la que le han presentado. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen bastantes personas que le han presentado el negocio y que tal vez no los han concretado. Y yo hoy te voy a dar algunos mensajes o algunas cosas que puedes hacer para ayudar a cerrarte, ¿ok? Entonces vamos a ir muy al punto y muy al grano. Lo primero que todo que tienes que entender es que como todo en la vida hay una parte técnica y hay una parte mental. Y esta parte mental sí es muy importante y te lo voy a decir con mucho cariño. Tal vez tú me digas, Nico, es que no creo en eso o tal vez no sé si realmente sea eso o no sé, pero puede ser que sí. Entonces yo te hago la sugerencia a que tal vez vale la pena que revises un poquito esta parte mental de lo siguiente que te voy a explicar a continuación. Porque tal vez por ahí puede estar el detalle, puede ser que tal vez no sea técnica, sino que sea más mentalidad y al final todo en la vida es 80% mental, 20% técnica. Número uno en la parte mental. Y quiero que vayas anotando ahí. Y aquí hago un paréntesis rápido y sé que igual esto está quedando grabado. Mira, yo me tomo el tiempo para hacer esta presentación. Yo me tomo el tiempo para pensar qué te puede servir o qué te puede aportar valor. Eh, Y yo sé que hay personas que a veces tal vez no se toman tanto en serio estos espacios
¿Creen que es obra y gracia del Espíritu Santo a esperar a que les llegue la persona correcta y les reviente el negocio? ¿O simplemente no creen que sea posible llegar a ganar 50,000, 100,000 dólares? Pero al final sí es posible, pero requieres mucho trabajo. Y dos, requieres estar conectado, conectada en estos espacios. Hay personas que yo veo que a veces se conectan a estos espacios y están lavando ropa, em, cuidando al perro, viendo tele, están completamente en otra cosa. Y después se preguntarán o se dirán, ah, no, es que esto no es para mí. No, no es que no sea para ti, es que simplemente no le diste la importancia y la calidad de enfoque, energía, tiempo, trabajo, esfuerzo que se requiere. Así que, cierro paréntesis, número uno, quiero que estés anotando y que estés ahí aprovechando realmente el tiempo y que estés concentrado en este espacio y no estés viendo mensajes de WhatsApp. Número uno de la parte mental, ley de promedios. ¿Qué es ley de promedios y qué quiero que entiendas en la parte mental de la ley de promedios? Que tienes que entender que todo es un tema de estadística. Y yo soy muy numérico y por eso a mí me gusta mucho esta parte, pero es totalmente cierta. O sea, de 10 personas que tú le presentes, va a arrancar uno. Pero lo que te dice la ley de promedios también es que como es la vida y la vida no es perfecta y no es así tal cual meticulosa como a ti te gustaría hacer, no específicamente vas a hacer 10 presentaciones y uno va a entrar. Puede ser que hagas 5 presentaciones y arranquen dos. Pero lo que te dice la ley de promedios es que entonces vas a tener una racha donde va a pasar mucho tiempo, donde no vas a haber firmado a nadie, porque se tiene que cumplir la estadística. O sea, al final la estadística a largo plazo tú vas a ver que es un tal cual 10-1. Pero esa estadística tal vez no la vas a ver en tus primeras 10 o en tus primeras 20, tal vez la vas a ver más como estructurada a largo plazo. Entonces, igual, o sea, tanto te puede tocar como la suerte de firmar en tus 5 primeras presentaciones, dos, puede pasar de que tú presentes 20, presentes 30 y no hayas firmado a ninguno. Entonces, esta parte mental sí es importante porque tú puedes llegar y decirme, Nico, le presentaba 30 y no he firmado ninguno, pero me hablan de un 10-1, pero llevo 30 y no llevo ninguno. Perfectamente, la ley de promedios te va a compensar esos números más adelante. Entonces, ¿por qué lo pongo esto en la parte mental? Porque en la parte mental significa que no tienes que estresarte, no tienes que ahuevarte y no tienes que deprimirte si al principio no se te dan los números o entras en una racha larga tal vez, donde estás presentando, perdón, presentando y no logras firmar, sino que más bien como lo tienes que ver es, ok, si es un 10-1 y tal vez ahorita no se me está dando, tengo que ir rápido a pasar esos números, o sea, presentar de manera más rápida para empezar a equilibrar los números, o sea, para que la estadística funcione a mi favor. Entonces, si yo quiero empezar a tener un promedio de 5 firmas, que era lo que estábamos hablando ahorita, 5 firmas, ¿cuánta gente tengo que presentar? 50. Entonces, si Nico me dice, ok, listo, voy por mi diamante, y yo digo, ok, listo, sí, ahora sí voy por mi diamante y voy a traer 5 personas cada ciclo para que lleguemos a esa estrategia que Nico me mencionó, por lo menos entonces por ciclo tengo que estar mínimo presentando unos 50. Mínimo presentando 50. Lo lindo y la magia de este negocio es que tienes algo que se llama apalancamiento. Al inicio tú vas a hacer tus 50 presentaciones tuyas, pero luego se va a ir uniendo personas y van a hacer que esas 50 presentaciones ya no sean sacadas por ti, sino que sean sacadas por un equipo. Y entonces eso lo va a hacer un poco más sencillo sacar las 50 presentaciones. Pero al final tienes que prender la chispa, o sea, el trabajo duro siempre está prendiendo la chispa. Y luego ya todo es un tema de momento. Entonces, ley de promedios. Enfócate en la ley de promedios y no te estreses, simplemente pasa los números rápido. Siguiente, atraes lo que eres. Nico, es que la gente que llega o la gente que me llega me pone pura excusa. O toda la gente que me llega no tiene dinero.
O toda la gente que me llega es una amargada cara a plato. O toda la gente que me llega no le da prioridad a este negocio. Sería bueno que vuelvas a ver al espejo. Porque tú atraes lo que eres. Y esto no aplica para este negocio, aplica para la vida, aplica para absolutamente todo. Atraes lo que eres. Entonces, si tú quieres atraer gente de calidad, empieza a volverte gente de más calidad. Si tú tal vez le pones todo un pero, todo un problema, toda una queja, pues sería bueno que trates de empezar a cambiar esa forma de ser tuya. Nico, pero ¿y cómo cambio, cómo cambio el hecho de que no tengo dinero y atraigo gente que no tiene dinero? Bueno, ahí no es un tema de que te vuelvas millonario de la noche a la mañana porque no lo puedes cambiar así, pero lo que sí puedes hacer es cambiar la queja de que no tienes dinero, o sea, de que tú no te enfoques en que tú no tienes dinero o que la gente no, o sea, o que tú no progresas en el negocio porque no tienes dinero. Tienes que cambiar ese enfoque y esa mentalidad para que realmente puedas también atraer gente de mejor calidad. Sin dinero, puedes atraer gente con dinero, pero no lo vas a lograr si tú te estás enfocando en que tú no tienes dinero. Y eso sí lo puedes hacer y ahí sí vas a poder cambiar, digamos que esa situación. Siguiente, ¿en qué estás vibrando? ¿Y qué te estás diciendo? Justo va relacionado con el punto anterior. Cuando yo me refiero a qué estás vibrando, es justo eso. O sea, si tú te estás quejando de que el negocio no funciona, si tú estás con mala vibra, con mala actitud, probablemente sea así. Si tú estás haciendo las presentaciones o estás haciendo las reuniones o estás haciendo las invitaciones con un mal sentimiento, eso es lo que vas a traer. Entonces, ¿en qué estás vibrando? Ponte a pensar, o sea, realmente, ¿qué me estoy diciendo? No, es que este negocio no funciona o este negocio no funciona para mí o yo no soy bueno para esto o yo no conozco a la gente correcta o es que a mí no me pasan cosas buenas. O sea, sería importante que te digas en qué estás vibrando o mejor dicho, que analices en qué estás vibrando, y qué te estás diciendo a ti mismo. Eso es súper importante. Siempre me recuerdo mucho una historia que me contó Gustavo Salinas, que cuando él empezó a tener problemas en su negocio, eh, cuando él empezó a tener problemas en su negocio, él fue a donde su mentor y le dijo, mentor, es que me está pasando esto y esto y esto y tengo este problema. Y él le dijo, ajá, ok, está bien. Y él le dijo, pero no, pero mira, es que tengo este problema. Y el mentor le dijo, bueno, ajá, sí, ya me lo dijiste. No, no, pero es que tengo este problema. Y él le dijo, hey, espérate un momento. Si en 10 minutos me has dicho 3 veces el problema, imagínate cuántas veces te lo dices a ti mismo. Y Gustavo se quedó así como, ok, sí, tienes razón. Entonces, ¿qué te estás diciendo a ti mismo? Si tú te estás diciendo todos los problemas y por qué el negocio no te funciona y por qué no te sale y por qué todo, eso es lo que estás vibrando y eso es lo que estás atrayendo. Entonces, tienes que analizar qué te estás diciendo y en qué estás vibrando. Y te voy a decir algo que esto ya sí es puro, hay una frase que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y esta frase aplica a esto. Mira, yo ya por la experiencia, yo ya he tenido mucha interacción con mucha gente. Y de hecho yo pongo mucho el ejemplo de Edgar cuando me preguntan ciertos temas, porque Edgar es un buen ejemplo sobre esto. O sea, un ejemplo. Yo les he contado a ustedes que Edgar a mí a veces me menciona y me dice, Nico, voy a salir a vender. Y va, sale, vende el producto y genera una ganancia, una comisión. Edgar, ¿cuántas veces yo te di una capacitación de cómo vender el producto? ¿Cuántas veces nos sentamos y te dije, mira, Edgar, así hay que vender? ¿Cuántas veces lo hice? Ninguna. Y yo te llamé y yo te dije, Edgar, tienes que salir a la calle a vender. Tampoco, tampoco. Entonces, Edgar lo hizo solito. Entonces, cuando tú ya pasas cierto tiempo, vas a ver cómo gente te pone excusas tan tontas que tú las comparas con otros socios y tú dices, pero este otro socio sí hace el trabajo y no me sale con tonteras tan grandes como este otro. Y tú empiezas a darte cuenta y tú dices, mira, es que este sí es la persona correcta. Entonces,
yo les decía, justo en Ciudad de México, me hacían muchas preguntas y me decían que no sé qué, no sé cuánto. Y entonces yo les puse el ejemplo de Edgar y yo les digo, ¿qué creen ustedes que yo pienso cuando un socio a mí me dice que no puede vender el producto? Cuando yo veo a un Edgar que simplemente sale a la calle y regresa con ventas, yo digo, no, es que este no quiere. Entonces, lo que quiero darte a entender con este ejemplo es que también en el proceso de cerrar a un socio nuevo, tú te vas a dar cuenta quién es la persona correcta. Cuando un prospecto te pone mucho pero y mucho problema y no te contesta y puchas, le tienes que poner a... Y peor, o sea, ya hasta fue al evento con Gustavo Salinas, conoció a Gustavo Salinas, me conoció a mí, solo le falta conocer a los dueños y a Dios, o sea, ¿qué más quieres? O sea, ¿me entiendes? O sea, que es como, o sea, no hay mucho por hacer. Entonces, la persona correcta también va a ser como que muy, yo le llamo muy smooth, o sea, muy llevadero. O sea, el proceso para firmar a la persona correcta es muy llevadero, sí, mira esto, lo otro. Y te puede hacer preguntas también. O sea, te puede decir, mira, es que no entendí esto, no entendí lo otro. Pero tú se la respondes y ya, y listo, y siguiente paso, y listo, ok, perfecto, ya lo tengo aclarado. Ok, puedo firmar, hasta te puede decir, si no tiene el dinero, hasta te va a decir, no tengo el dinero, pero sí tengo esto, tengo $500, tengo $1000. Ok, listo, arranquemos con eso, y arranca. Sí me va a entender. O sea, la persona correcta va a ser muy fácil. Entonces, yo por eso no me enfoco con ustedes en el sentido de, mira, es que esta es la frase ganadora o esta es la cosa ganadora, porque al final no hay. Es simplemente un tema de estadística y un tema de tocar puertas para que te vaya apareciendo las personas correctas. ¿Ok? Entonces, esa también es la otra parte mental que es muy importante. O sea, que no te rompas la cabeza viendo cómo logras firmar a Pepito de los Palotes si esa simplemente no es la persona correcta. Y aquí te doy un último punto sobre esto, que de hecho hasta el mismo Gustavo Salinas, yo le pregunté ahorita que estábamos en Toluca, yo le digo, mi líder, tenemos 50 personas invitadas en el salón. ¿Qué me recomiendas hacer? ¿Cómo hago para que sea de manera más efectiva el cierre? Y me dijo, no te enfoques en todas, solo enfócate en las 3, 4, 5 personas que tú les veas que quieren hacerlo, que se quedaron hasta el final del evento y que están ahí y que tienen esa cara de "Oh, quiero entrar, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tengo que hacer?" Y enfócate en esa gente correcta, ¿sí? Ahora sí, la técnica, que ya vamos un poco tarde, pero realmente este tema es muy sencillo y muy puntual. Entonces, mira, la técnica, te voy a dar algunos scripts y que de hecho, de una vez te adelanto, te voy a dejar de tarea que copies esos scripts o esos guiones y los utilices con tus seguimientos. Y antes de entrar a la técnica, ya que te estoy diciendo la tarea, quiero que hagas lo siguiente. Quiero que hoy a más tardar hoy o más tardar mañana temprano, o lo más pronto posible que puedas, veas tus seguimientos. O sea, tipo, hagas tu lista, o sea, que tengas tus seguimientos y te pongas a pensar en los diferentes guiones que yo te voy a dar y que digas o que te preguntes qué guión aplica a X o Y persona. Entonces, de tus seguimientos, tú vas a decir, ah, mira, a este le puedo aplicar este guión que me enseñó Nico. O no, este otro guión va para esta persona porque esta cumple con ese perfil que me está diciendo Nico. ¿Ok? Entonces, tú vas a agarrar a tus seguimientos, vas a copiar los guiones que yo te voy a mostrar a continuación y se los vas a enviar o les vas a enviar ese mensaje o vas a hacer eso que tienes que hacer con cada una de esas personas para que vayas marcando como que un check o una X. Porque un ejemplo, yo tuve invitados en el evento de Toluca y yo sí concreté, yo te quiero mostrar, yo sí concreté a mis invitados del evento de Toluca. Mira, o sea, de los invitados yo le puse check o X. Solo hay uno. De hecho, de todos, que fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De 11 personas, solo hay uno que todavía
O sea, me ha dicho que sí quiere, pero no he logrado y lo llamo todos los días, como dos o tres veces, y no me contesta y me llama a mí de vuelta y en ese preciso instante yo estoy en una reunión y no le pude contestar. O sea, solo hay uno como que no he definido, o sea, qué carajos. O sea, qué carajos vamos a hacer. Pero todos ya me dieron un buen no o solo tengo dos que me dicen sí quiero, pero no tienen el dinero, lo estaban buscando, no lo lograron conseguir, pero están ahí en ese proceso de seguimiento que de hecho también te voy a enseñar qué hacer. Pero después de ahí yo tengo ya todos concretados. Entonces, eso es lo que tienes que hacer con tus seguimientos. Lograr un buen sí, un buen no. Entonces, listo, vamos a la técnica. Entonces, número uno, yo soy muy necio en esto, pero es importante que lo adoptes. Y en la presentación, tanto en la presentación como haciendo seguimiento, lo que tú tienes que lograr hacer es establecer acuerdos. ¿Qué es establecer un acuerdo? Establecer un acuerdo es, o sea, como tipo, está bien que no me digas ahorita sí o no, pero ¿para cuándo me vas a decir un buen sí o un buen no? Está bien que ahorita no tengas el dinero, pero ¿para cuándo vas a poder conseguir el dinero? Eso es un acuerdo. O sea, no es que me des un sí o un no ya, pero sí para cuándo me vas a dar un sí o un no, o cuándo vamos a concretar algo. Eso es establecer un acuerdo. Y lo más fácil que, o lo que va a hacer que tu negocio se vuelva más fácil en esta parte es establecer un acuerdo desde que estás en la reunión. Porque cuando tienes a la persona de frente en la cara, es mucho más fácil que la persona te logre crear un acuerdo con, vale la redundancia, contigo, em, porque ya después por mensajes y así se complica la cosa. Entonces, tú tienes que lograr crear el hábito de que cuando tú estás en una presentación de negocios o estás hablando con alguien, cuando estás ahí en ese momento que estás en esa interacción con él, logres crear un acuerdo. Si de una vez te dice un buen sí o un buen no, perfecto, te ahorraste este proceso, pero si no, tienes que establecer un acuerdo sí o sí. Ahora, te voy a dar un tip millonario. El tip millonario es lo que nosotros le llamamos crear un preregistro. Y gracias a este tip millonario yo he logrado firmar personas que literalmente, si yo no hubiera hecho esto, tal vez esa persona no se hubiera firmado. Simple y sencillamente por crear este paso tan sencillo y tan tonto. ¿Qué es crear un preregistro? Crear un preregistro es literalmente crearle a la persona un código, una posición, simplemente llenando los datos de la persona. Esto ya lo hago yo o lo hacemos las personas que ya tenemos más experiencia, pero para ti que eres tal vez nuevo o si eres nuevo, lo único que necesitas es pedirle los datos. Te voy a enseñar cómo pedirle los datos, pero simplemente es pedirle los datos. Entonces, cuando yo estoy con la persona, lo más fácil es decirle lo siguiente. Mira, María, todo negocio tiene un costo de oportunidad. En este negocio es el posicionamiento. Y de hecho, si estás ahí con la persona, yo se los explico comparado a bienes raíces. Entonces yo le digo, mira, todo tiene un costo de oportunidad. En bienes raíces es la ubicación. O sea, el terreno o la casa va a valer más o va a valer menos dependiendo de dónde está ubicada. Eso es el costo de la oportunidad en bienes raíces. En nuestro negocio, el costo de la oportunidad es el posicionamiento, o sea, qué tan pronto te registres. Yo ahora con tus datos puedo crear un preregistro y así, ahora más tarde que tengo más reuniones, todas las personas que se vayan inscribiendo, gracias a a la estructura del negocio, te van a ir beneficiando. Solo necesitaría tu nombre, tu correo electrónico, fecha de nacimiento y dirección. Y con esto yo le trato de crear un preregistro. Entonces así le creo un código dentro del negocio, aunque todavía no haya pagado, y ya. Y esto te lo digo así tal cual porque esto no me lo explicó ni Gustavo Salinas ni nadie. O sea, esto es ya es técnicas de ventas. De hecho, esto lo aprendí con Grant Cardone. Cuando tú haces un preregistro de una orden de compra, ya tienes más de la mitad
no te daría ahorita porque estaría mintiéndote, no sé el dato exacto, pero sí es más de la mitad, de eso sí estoy completamente seguro. Ya el 50, el 80, no sé, pero sí es un gran porcentaje de la venta hecha. Cuando tú haces un preregistro, ya tienes gran porcentaje de la venta hecha. Nada más falta concretar el pago, eso es cierto. Pero ya tienes el proceso súper adelantado. Consejo. Nosotros tenemos impreso varias hojas. Sé que Edgar las tiene. Llévate las hojas cuando vayas a una presentación para que puedas hacer el preregistro ahí en físico. O si no, simplemente en las notas del celular le puedes, porque mira que son datos muy fáciles. El nombre, que obviamente ya lo tienes más o menos, correo electrónico, fecha de nacimiento y la dirección, que son tal vez los tres datos que no te sepas de la persona. Y de hecho también se ocupa el número de teléfono, pero el número de teléfono pues, lo tienes en tu teléfono, de alguna forma lo invitaste, entonces probablemente ya lo tengas. Y con esto puedes crear el preregistro. Lo ideal y lo mejor es, y aquí está Adriana conectada, Edgar y Mónica, que se van a acordar cuando estábamos en Toluca, cuando yo le hice el preregistro a Stephanie. Y yo saqué la computadora y se lo mostré. Ese sería el proceso ideal. O sea, lo ideal sería que tú saques la computadora y le muestres. Y yo lo que hago es decirle, mira, mira, te voy a mostrar qué fácil es esto. Te voy a mostrar. Y sacas el back office, te metes a la plataforma y empiezas a llenarle los datos. Y quien se acordará que estuvo ahí presente, Stephanie me empezaba a desviar la conversación para otro lado. Y yo le volví a decir, pero no, dame tu correo electrónico. Y ya me lo daba. Pa, pa, pa. Y se ponía a hablar con otra persona para ya no hacer el preregistro. Y yo le decía, pero, ¿y tu teléfono? No, pero dame Y le volví a decir hasta que me diera el teléfono. Y hice el preregistro. Gracias a ese preregistro, prácticamente hicimos que pagar. Eso nos adelantó un montón del proceso y eso nos hizo que el pago de Stephanie fuera mucho más sencillo. Entonces trata siempre de hacer preregistros. Nico, ¿y qué pasa si la persona no paga? No pasa nada, no pierdes absolutamente nada. Simplemente va a haber un código ahí vacío, que ya, y listo, se acabó. Entonces, yo de verdad, de recomendación, te diría, hazle un preregistro a toda persona que le presentes el negocio. Lo peor que puede pasar es que no pague y ya está, listo, no pasa nada. Pero créeme que si tú empiezas a desarrollar la habilidad de hacer preregistros o pedirle los datos a las personas, te vas a dar cuenta que los cierres y los pagos también van a empezar a salir un poco más fluidos y vas a empezar a tener más pagos y más cierres extra a lo que tenías antes. Tercer punto con la técnica, sacar llamadas de cierre. Aquí ya entramos un poco más con la tarea. Hay personas que tú tienes en seguimientos que no has tenido o no has sacado llamadas de cierre conmigo. De hecho, lo otro que hizo que Stephanie pagara, para poner un ejemplo puntual y el más reciente, es que le sacamos una llamada de cierre con, en este caso, con Daniela Álvarez. ¿Por qué con Daniela Álvarez? Porque yo ya le había hecho una reunión de cierre, entonces no le podía como que repetir. Pero yo sé que tú tienes mucha gente a la cual no has hecho llamadas de cierre conmigo, entonces aprovechame a mí y luego ya podemos sacar con Daniela Álvarez, podemos sacar con algún otro líder, eso no es problema. Pero sé que hay muchos que ni siquiera tienen en su carta de barajas aplicar estas llamadas de cierre. Entonces, si no has sacado llamadas de cierre con personas que aún no has concretado, vas a usar este guión para sacar llamadas de cierre conmigo esta semana. María, te cuento que justo le estaba hablando a ti de ti, a Nico Saborío. Él es empresario con el que te conté que trabajo. Él ha construido el negocio en varios países, ha llegado a generar ingresos mensuales por encima de los $20,000 con esta industria y me dijo que te quería conocer y darte algunos consejos para que te vaya bien. Él tiene el tiempo muy limitado, pero aunque no hagas el negocio, tener 15 minutos con él te van a servir muchísimo para los proyectos que hagas en tu vida. Mira, este es el mismo mensaje que yo le mandé a Stephanie para sacarle la llamada de cierre con Daniela Álvarez. Obviamente cambié el nombre y cambié los resultados que ella ha tenido, pero la estructura es exactamente la misma. De hecho, hasta copié y pegué y solo cambié mi nombre y mis resultados. Entonces es lo mismo. Entonces, con esto a mí me sirvió con Stephanie y ella me dijo, sí, claro que sí, me encantaría, sería un honor. ¡Pam! Concretamos la llamada de cierre con Dani Álvarez y logramos sacar el pago y ahí ya terminamos de hacer el pago. Entonces,
Copia, pega y saca llamadas de cierre conmigo para todas las personas que tienes en seguimiento. Se puede hacer a todos, Adri. A todos. O sea, sí, a todos los que les veas interesados, obviamente, pero que tengas ahí pendientes. Pero sí, que saques el hábito de hacer el preregistro. Entonces, listo, sacas llamadas de cierre. Ahora, en las llamadas de cierre, después de las llamadas de cierre, vas a crear algo que se llama crear impactos. Nico, ¿qué es crear impactos? Impactos es los impactos que tiene la persona con respecto a la compañía. O sea, con respecto a By Design o con respecto a la oportunidad de negocio. Tú tienes que crear muchos impactos. ¿Y qué puedes utilizar como un impacto? Todos los Mixler que tenemos a las 10 de la mañana, puedes crear un impacto con eso. O sea, como que se conecte la persona y escuche sobre el tema de By Design. Puedes crear un impacto también con los lunes en la noche, que la compañía tiene Mind Movers. Los jueves, el primer jueves de cada mes, los dueños eh, tienen una llamada de entrenamiento. Eso es otro impacto. Cuando hay algún lanzamiento de algún nuevo producto, cuando hay algún evento, cuando hay algo especial, puedes crear un impacto. Y algún entrenamiento que haga Gustavo Salinas, que a veces hace los sábados o domingos en Ecuador, eso es otro impacto. O sea, llamadas de cierre, presentaciones del equipo, a veces hacemos espacios de seguimientos. Esos son impactos, o sea, espacios donde la persona se conecte con el tema de By Design. Ahora bien, tú lo invitas y se conecta. Recuerden nada más, aquí hago un paréntesis rápido que para conectar a una persona al espacio no es enviando el enlace y, mira, está esto, conéctate, porque la persona no se va a conectar. Esto es algo que tú tienes que aprender. Cada vez que tú vayas a invitar a alguien a conectarse a un impacto, para llamarlo de alguna forma, tienes que venderle el por qué se tiene que conectar o por qué sería importante que se conecte. Y tú le dices, mira, es que va a haber este espacio, va a haber una persona con grandes resultados que va a estar mostrándote cómo hacer el negocio, sería genial que te puedas conectar. Y lo ideal sería que tú le preguntes, o sea, si yo te envío el enlace, tú te podrías conectar. O sea, que no le envíes el enlace hasta que la persona te confirme de que sí se va a poder conectar. Cuando ya te diga, sí, sí, yo podría conectarme, perfecto, ahí le envías el enlace. Porque si tú le revientas el WhatsApp de puro link y puro enlace y puro flyer con el enlace y tum, 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 vas a ver cómo vas a tener 15 mensajes sin respuesta y todos son puro enlace, 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 enlace. Y más bien, olvídate. Ahora, si tú estás haciendo lo que yo te estoy enseñando y aún así no se conecta y ves que no se conecta y él te había dicho, sí, sí, yo me voy a estar conectando, yo me voy a conectar y yo me voy a conectar y no se conecta, este es un mensaje que también puedes hacer o utilizar para que la persona se conecte. ¿A quién le puede servir este mensaje? A personas que te dijeron, sí, sí quiero hacer el negocio, pero aún no tengo el dinero y aún así no se están conectando a los espacios. Este mensaje te va a servir muchísimo para todas esas personas, porque la persona que no tiene el dinero simplemente es un tema de que le falta creatividad para conseguir el dinero. ¿Y cómo va a tener creatividad para conseguir el dinero? Cuando le vea urgencia y cuando le vea importancia a arrancar en el negocio. Entonces, esto te va a servir. Y ya con esto ya voy terminando para que sepan que ya vamos a ir terminando. Entonces, María, sé que has estado un poco ocupada. Perdón, ahí está mal escrito, pero bueno, ocupada. Pero algo que me he dado cuenta es que los grandes resultados están en la información que aún no tenemos. Por eso la parte más valiosa que tenemos en nuestro negocio es el sistema educativo. Eso es lo que te va a permitir que cuando inicies arranques con mucha más ventaja y ganes dinero más rápido. Todo el mundo quiere ganar dinero y todo el mundo quiere tener ventaja. Por eso, conectarte a los espacios sería lo más inteligente que puedes hacer. Todo el mundo quiere ser inteligente, nadie te va a decir, no, yo quiero ser tonto. Todo el mundo te va a decir que quiere ser inteligente. Me gustaría saber si realmente estás interesada en el negocio para seguir invitándote a los espacios que tenemos o no. Y la pregunta de compromiso. Si yo te invito a los espacios, vos te conectarías o tú te conectarías, dependiendo cómo tú lo digas, no importa. Y listo. Y este mensaje lo tienes que hacer durante
los momentos donde la persona se está conectando a los impactos. O sea, que le envías un Mixler, que le envías aquí, que le envías allá. En esos periodos de tiempo, pregúntale, o sea, María, cuéntame, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Hay alguna información que necesites, algunas preguntas que aún tengas por responder o cómo te puedo ayudar para que ya puedas dar el siguiente paso? Porque puede ser que ya la persona esté lista o no sé y simplemente no haya dado el siguiente paso porque no sabe qué más hacer. Y ya por último, el último mensaje que te quiero mostrar que te va a servir muchísimo es ya concretar con toda esa gente que por X o Y razón simple y sencillamente no te está respondiendo. El mensaje para concretar es el siguiente. Si aún no sabes si la persona realmente quiere o no quiere o lo que sea, mándale este mensaje. Yo le llamo el mensaje de ultimátum. Si ya no te contesta este mensaje es porque simple y sencillamente no es la persona correcta y tienes que hacer lo siguiente que ya te voy a decir qué es. Pero si tienes gente que no sabes qué, mándale este mensaje a continuación. María, me gustaría saber si realmente estás interesada en la oportunidad de negocio o no, porque no me gustaría que sientas que estoy detrás tuyo y yo así también poder aprovechar el tiempo con los que realmente la quieran hacer en grande con nosotros. Así que cuéntame con toda honestidad, ¿quieres hacer el negocio con nosotros o no? Para así ver de qué manera te puedo ayudar a dar el siguiente paso. Y listo. Y va a haber gente que te va a decir, no, es que me está pasando esto, yo sí quiero, pero es que no me llega el dinero. Ahí ya la retomas y buscas cómo conseguir el dinero con la persona. O te va a decir, no, del todo no, esto no es para mí, muchas gracias. Y listo, y ya se fue, y ya se acabó, y ya sabes que es un no, y ya está, y sigues con el siguiente. Ahora, si te dice que es no, agrégala a una lista de seguimientos tibios. ¿Qué es una lista de seguimientos tibios? Son todas estas personas que te están diciendo que no. Porque un no es un no por ahora, no por ahora. Un no es un no por ahora. Entonces, cuando se lance otro nuevo producto, cuando haya una promoción, cuando tengas a Gustavo Salinas en tu ciudad, lo puedes volver a contactar. Puede ser que el momento de la persona ha cambiado. Eso es una lista de seguimientos tibios. Es una lista, ya sea en tu WhatsApp, en etiquetas, si tienes WhatsApp de negocios o en un papel. Puedes hacer una lista de seguimientos y vas anotando los nombres de todas las personas que te están diciendo que no, para que en algún momento más adelante los vuelvas a contactar. Y si no estás teniendo resultados con todo lo que te acabo de enseñar, probablemente también sea porque el problema está en lo que yo le llamo el embudo. Tienes muy poca gente y si tienes muy pocos seguimientos, pues el problema puede ser que ni siquiera sea la técnica, simplemente sea que tienes que sacar más reuniones, o sea, más presentaciones. Si tienes más presentaciones, tienes más gente a quien concretar. Y si no estás concretando, tal vez no es porque no tengas la técnica o no tengas la mentalidad, sino porque simplemente no tienes material para hacer los cierres. Así que mis líderes, eso sería todo por hoy. Espero poderles aportar valor. Espero que puedan utilizar estos mensajes para que puedan salir a concretar este siglo y que salgamos con toda a hacerla muy en grande.